noche están con nosotros precisamente el licenciado don Rafael Rodríguez de la firma de abogados de Costa Rica y también la licenciada Natalia Calderón, que nos acompañan pues esta noche para hablar de un tema que por supuesto en esta época en este año que hemos enfrentado una situación completamente diferente, siempre es un tema que a la gente le interesa mucho, las pensiones alimentarias, pero ¿qué va a pasar este año? ¿Y qué va a pasar con el aguinaldo, con el bono escolar? Porque los estudiantes probablemente el próximo año no tengan que asistir a lecciones. Habrá mucha gente que fue despedida, que tuvo una reducción de salario. ¿Cómo va a hacer para pagar este aguinaldo que hay que pagar a final de año? ¿Se puede pedir los rebajos esta noche? Vamos a aclarar todas sus dudas. Don Rafa, primero buenas noches y después Natalia también bienvenida a nuestros programas. Buenas noches, Helen, saludos y un muy buen feliz cumpleaños a Cabito. Ya me dijo el fresquito que le gusta y la próxima vez que nos veamos, créame que va a tener esa botellita de fresco ahí en la cabina. Natalia, muchas gracias por participar, gracias a todas las personas que nos escuchan por la radio y a todos los que nos ven por el Facebook Live. Efectivamente, Helen, hoy día traemos un tema para terminar de ir dando pues algunos aspectos de importancia, porque ya la gente se está preguntando qué va a suceder con el pago del aguinaldo que se tiene que dar en el mes de diciembre a aquellos obligados alimentarios. Algunos consideran que por la condición de haber sido afectados con la situación de una reducción de jornada, una suspensión de su contrato laboral y que no tienen esos ingresos, pues que entonces también van a estar limitados o van a estar objeto de no pagar la obligación. Pero entonces hoy día vamos a indicarles qué es lo que efectivamente por ley corresponde, por qué razón es que hay una condición muy diferenciada en la forma en que se calcula precisamente el aguinaldo para efectos laborales y en la forma en que se tiene que establecer ese aguinaldo para efectos de la pensión alimentaria, y algunas otras consideraciones que podamos tener y que podamos aprovechar a la licenciada Natalia, quien en su especialidad es una de las mejores abogadas del país, y sabemos que vamos a tener muy buenos consejos por parte de ella. Natalia, bienvenida, buenas noches, gracias por estar con nosotros, y para arrancar me gustaría que usted le explique un poquito a la gente lo particular propiamente en la parte de pensiones alimentarias de este año, porque este año ha sido algo totalmente histórico, diferente, y que ya se ha aprobado, qué cambios se han venido aprobando en estos días, por lo menos el detalle que la gente pueda ir a pedir una rebaja o ir a apelar en ese aspecto. Sí, Helen, don Rafa, buenas noches, gracias por la invitación, muy agradecida. Y sí, ¿verdad? Ha sido un año totalmente atípico, y si de por sí ya las pensiones alimentarias son un tema que siempre están en boca de la población, ¿verdad? Y siempre son, ya sea un tema para la persona que lo necesita o para quien lo tiene que pagar, pues ha sido todo un tema. Para comenzar un poquito con el tema de los rebajos y después hablar un poquito de lo del aguinaldo, no se ha hecho ninguna modificación, ¿verdad? O sea, por ley, en la Asamblea Legislativa no se ha hecho ninguna modificación que toque el aspecto de las pensiones alimentarias, y entonces se han dado algunos aspectos como que se ha ido a la Sala Constitucional por asuntos de la rapidez en que se necesitan los rebajos para las personas que pagan pensión alimentaria y que han visto afectados sus salarios o sus jornadas debido a la pandemia, y también con el asunto de las pensiones provisionales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, con el asunto de las pensiones provisionales, que es la pensión o es la cuota alimentaria que se fija mientras se tramita un proceso de pensión alimentaria, pues la Sala Constitucional sí recordó algo que ya estaba establecido, pero la Sala Constitucional sí emitió el hecho de que la pensión provisional es una medida cautelar, ¿verdad? Y como tal se puede modificar. ¿Por qué? Porque había muchas personas que estaban pagando una pensión provisional y se vino todo el asunto de la pandemia, entonces necesitaban que se les modificara la cuota, pero como estaba rigiendo, no podían o no les permitían en muchos juzgados hacerlo, y la Sala Constitucional aclaró el hecho de que es una medida cautelar y que puede modificarse si hay un cambio de circunstancias. Ahora, con el rebajo como tal de la pensión alimentaria, tenemos un problema acá, que es la mora judicial. Los procesos de rebajo pueden llevarse
8 meses, un año, año y medio, ¿verdad? Dependiendo de la prueba que se solicite y dependiendo de todo lo que se vaya desarrollando en el proceso. Y eso ha sido un caos para las personas que han visto reducidos sus ingresos y que no pueden de una manera expedita rebajar la pensión alimentaria, y lamentablemente es el único medio que hay ahorita para poder rebajar la pensión alimentaria. Respecto de esto, entre otras manifestaciones, se dio el voto 10-222 de este año de la Sala Constitucional, en donde sí se dejó muy claro que tiene que haber una manera expedita en que las personas puedan discutir los cambios de circunstancias que se dan para poder modificar el monto de la pensión alimentaria, porque en especial estamos en una crisis sanitaria y porque peligra el derecho de libre tránsito. Pero tampoco podemos dejar de lado la otra parte, que es la persona beneficiaria de la pensión alimentaria, que no deja tampoco de tener sus necesidades, ¿verdad? Entonces es un tema complejo porque modificaciones no han habido y esa es la única vía. Pero tampoco podemos dejar de lado que las personas siempre tienen a mano los acuerdos conciliatorios, que siempre es lo más beneficioso para las dos partes y que es la manera más expedita en que se puede llegar a un consenso y llegar a un acuerdo, aunque sea temporal, mientras esta situación pasa, para que la persona pueda pagar, ¿verdad? Y la persona beneficiaria pueda recibir lo que necesita. Bueno, yo quiero preguntarle a don Rafa. Don Rafa, dentro de lo que se ha planteado, hemos visto mucha gente, y lo mencionaba ella, ha tratado de venir apelando en este aspecto, y hay algo que la gente le preocupa. ¿Qué va a pasar con toda esa gente que fue despedido y demás, y ya está pensando cómo va a salir corriendo para pagar el aguinaldo, o aún peor, el bono escolar, porque prácticamente se le juntan casi cuatro pensiones que tiene que dar a final y entre inicio de año, don Rafa? Sí, Helen, hoy precisamente pensando en que este iba a ser un tema de pregunta y un tema de conversación, hice un sondeo entre algunos especialistas en derecho de familia, dentro de ellos el licenciado Mario Naranjo, la licenciada Erika Solís, don Gustavo Puchoris, don Ricardo González, y les preguntaba, mire, ¿qué hacemos efectivamente cuando la persona ha tenido una reducción de jornada y consecuentemente una reducción de salario, cuando ha sido suspendido su contrato laboral y no tiene un ingreso, pero en el mes de diciembre existe una sentencia que le indica que tiene que pagar un monto de pensión alimentaria y además en enero tiene que pagar el monto del salario escolar? Bueno, todos llegamos a la misma conclusión de que en este caso en particular la sentencia que establece ese monto de pensión es obligatoria y no se puede dejar de cancelar ese monto que está establecido si no se ha gestionado ante el juez respectivo una solicitud de reducción de ese monto como consecuencia de la emergencia que se está viviendo y de la condición especial temporal que se está dando. Entonces, si nosotros pensamos o si nosotros somos obligados alimentarios y tenemos esa situación, podemos gestionar ante el juez. O sea, podemos gestionar ante el juez porque el juez también puede hacer una valoración de lo que está sucediendo y puede hacer de que ciertamente genere la posibilidad de que se dé una reducción dada la demostración, la excepcionalidad que se ha dado y el peligro que se puede correr con esta persona por no tener los ingresos para pagar, porque ya Natalia nos lo dijo, aquí no solamente está en juego la situación del obligado, sino que también del beneficiario, pero también si el obligado no tiene esa capacidad de pago, está en juego la libertad de esta persona con un apremio corporal, y pues lo que entra son una serie de intereses que no se han logrado establecer con una ley para poder pensar en que esta excepcionalidad que se dio con lo de la pandemia pueda generar la posibilidad de que en el mes de diciembre, si a una persona tenía reducido su salario, pues que también se pudiera reducir ese monto de pensión alimentaria. No se hizo nada en la Asamblea Legislativa y lo que queda es a expensas de cada una de las partes obligadas a realizar las gestiones. El problema que tenemos es la capacidad que tiene el Poder Judicial o la capacidad que tienen los juzgados de pensiones alimentarias para poder atender de manera expedita
estas gestiones que se están realizando, y es ilógico pensar que en un mes, 2 meses se va a tener un resultado de ello. Entonces, lo más prudente en este caso en particular es que las partes, obligado y beneficiarios, lleguen a un acuerdo para evitar que se dé alguna situación que vaya a la situación legal de ambos, y en especial del obligado alimentario. Entonces, Helen, aquí no es lo mismo. O sea, es cierto que el aguinaldo nosotros lo recibimos de acuerdo a un porcentaje que se calcula durante los ingresos de todo el año, pero en el caso de la pensión, imagínense que si a la persona le pensión en el mes de noviembre y esa sentencia dice que en el mes de diciembre tiene que pagar ya la cuota alimentaria, no se hace un cálculo de cuántos ingresos ha tenido esta persona, sino que se dice, mire, a usted ya en diciembre, aunque empezamos en noviembre, ya le toca pagar esa cuota, y eso va a ser igual con el salario escolar. Aquí lo único que ha variado es que antes se tenía establecido que la pensión alimentaria se tenía que pagar en la primera quincena del mes de diciembre, y ahora sí se ajustó a que se pague hasta la tercera semana, con acuerdo a lo que establece la ley de cuándo es que se tiene que pagar el aguinaldo. Natalia, yo quiero hacer una pregunta que ya por aquí nos hace la gente. Quiero decir que mientras a mí me resuelva el juez, tendré que endeudarme, a buscar cómo hago, porque si no la persona irá para la cárcel si no le responden, digamos, rápido. ¿Y qué tipo de pruebas, documentación necesita esa persona? Porque las personas que no tienen plata y que están en esa condición deberían estar ya corriendo con los abogados a presentar esos documentos desde ya. Sí, vamos a ver, la situación no es tan fácil, ¿verdad? Porque igual si se ponen a correr desde ya, es muy probable que no dé tiempo a que se llegue a una sentencia de un rebajo de la pensión. Y sí, aunque la persona tenga planteado el proceso, tiene que seguir pagando la cuota que está establecida hasta que no haya una nueva sentencia que diga lo contrario. Entonces, y para ser un poquito más gráfica con el asunto del aguinaldo, el asunto es lo que dice don Rafa. El artículo 16 de la Ley de Pensiones da el carácter de obligatoriedad del aguinaldo y es una cuota igual. Entonces, siempre se ha aplicado, como dice don Rafa, aunque la pensión inicie en noviembre, ya en diciembre toca un aguinaldo. No es que se hace un cálculo en todo el año como se hace en materia laboral. Entonces, lo que la persona podría haber hecho para no ver afectado el aguinaldo es haber iniciado desde el principio de la pandemia, por ahí de marzo a abril, un proceso de rebajo que por estas fechas ya tuviera sentencia, y entonces eso afectaría directamente el aguinaldo que ya se hubiese rebajado. De lo contrario no se puede. Pero sí, bueno, en cuanto a la prueba documental, en caso, por ejemplo, de la pandemia, pues las cartas de reducción de la jornada, la carta de reducción del salario, si tienen constancias salariales con los rebajos, todo eso es prueba que sirve para el proceso de rebajo, ¿verdad? Porque lo que hay que comprobar es un cambio de circunstancias que regula el Código de Familia, que es la forma en que se puede modificar la pensión alimentaria. Me preocupa, ¿verdad?, que hay una gran cantidad de la población, de este 25% que está desempleado, que es sector informal. No tenemos carta de patrono, simplemente soy una persona que la pulsea en la calle, que soy una persona que vende ropa, que soy una persona que vendo verduras. O sea, ¿qué va a pasar con toda esta gran cantidad de personas que están en esta condición? Y aún peor, si la otra parte es drástica en decirle, yo también estoy mal, necesito que me pague la totalidad, porque yo también, la cosa no está muy bien para nadie. Es que ese es el problema. Helen, mire, en este caso en particular, como decíamos, no se generó ninguna ley que establezca la posibilidad de determinar que esta obligación que se tiene por una sentencia, obligación de pagar, deje de hacerse. Entonces, en este caso, ya se hicieron algunas gestiones y la misma Sala Constitucional había indicado, había generado una directriz que casi se ha considerado a efectos de no establecer en estas épocas los apremios corporales por la falta de pago en virtud de la condición que estábamos teniendo, no solamente porque se tiene demostrado que en esta época por la pandemia hubieron reducciones de jornadas, hubieron reducciones de salario,
había una condición sanitaria en los centros penitenciarios que ponían en riesgo la salud de los obligados que podían ser objeto de apremio corporal. Y entonces ahí, por una cuestión también de salud, por una cuestión del derecho a esta libertad restringida que se estaba dando bajo una condición excepcional, pues se podía prever de que la persona en realidad tal vez no se giraba a una orden de apremio, que yo creo, y no sé si estoy mal informado o no estoy bien informado, que yo creo que ya más bien ya otra vez se volvieron a reactivar, y que esto va a generar que probablemente en estas épocas tengamos órdenes de apremio corporal porque la gente está limitada a hacer esos pagos. Entonces siempre abogamos porque exista un acuerdo entre partes y que busque una solución de que por lo menos podamos pensar en hacer este pago de aguinaldo en tractos, o que podamos pensar buscar una forma diferente de poder cumplir con la obligación que se tiene. Bueno, por aquí dice doña Bárbara, algunos chulos se agarraron de la pandemia para inventar y hacer documentos falsos para eliminar la pensión. Padres irresponsables quitándose la responsabilidad de los hijos. Costa Rica, lamentablemente, la ley no apoya ni a la mujer ni a los hijos. Dejan que los padres irresponsables hagan lo que les da la gana. ¿Qué opina usted, Natalia? Bueno, yo veo que no sé qué tan cierto sea, ¿verdad? Pero la ley no permite que una persona llegue y se quite la pensión, ¿verdad? Usted puede solicitar que se modifique el monto, pero incluso la ley indica que el no tener trabajo ni ingresos no es motivo para no pagar una pensión. Entonces, no veo viable, ¿verdad?, que una persona llegue por motivo de la pandemia o por motivo de que no tiene trabajo a solicitar que le quiten la pensión, porque eso no existe, ¿verdad? Entonces, no es algo viable, y más bien la ley está hecha para proteger a las personas que necesitan, a los beneficiarios que necesitan esa pensión alimentaria. Entonces, sinceramente, desconozco cuál sería el caso en específico, pero no es algo que por medio de la ley sea viable. Don Rafa, aquí tengo el comentario de un señor que manifiesta que a él, por más que apeló, no pudo lograr la apelación, que presenta que tuvo un 50% de reducción en su salario, pero más sin embargo, la otra parte, digamos, la parte de la madre, también manifiesta que en el caso de ella quedó desempleada. ¿Qué puede pasar en ese tipo de casos donde hay combinaciones entre padres y madres en una condición como esta? Y dice que al final la juez determina que tiene que seguir pagando el mismo monto porque el otro padre de familia está por completo desempleado, que en este caso es la madre. Sí, Helen, en este caso en particular, como nosotros hemos estado indicando, se dice que para poder modificar el monto de la pensión impuesta, se tiene que demostrar que las condiciones variaron. O sea, las condiciones por las cuales se impuso variaron, no solamente para el obligado alimentario, sino también para el beneficiario, porque también las condiciones del beneficiario pueden variar. Es cierto que en este caso en particular que están narrando, tanto el padre como la madre están obligados a considerarse como personas que se establece un cálculo entre ambos para determinar cuál es el monto de pensión que puede cubrir las necesidades de este alimentario. Generalmente, si los dos padres, tanto madre como padre, tienen un ingreso, el juez considera esa condición y establece dentro de esas condiciones cuál es el monto. Hay algunas ocasiones en que el parámetro que se utiliza, porque se desconocen los ingresos, son los salarios mínimos que se tienen establecidos, y con base en ese salario mínimo el juez toma consideración para decir, mire, con base en este salario mínimo yo considero que las necesidades que tienen que cubrirse con la pensión alimentaria se dan con X monto. Hay personas que a veces consideran, Helen, que una cuota alimentaria que tienen, y le pongo la normalidad, que uno ve cuotas de 80, 90 mil, 100 mil colones mensuales, con salarios básicos de 320 mil colones más o menos, y que ven que eso es exceso. Bueno, podrá ser exceso efectivamente con un ingreso de esa manera, y todavía más cuando tienen otro tipo de responsabilidades, pero es que el juez tiene que considerar las condiciones del beneficiario y tiene que ver si efectivamente con 80 mil colones se cubren esas necesidades del beneficiario,
y si valora de que todavía la otra parte, que puede ser obligada, que es la madre, demuestra no tener un ingreso, pues tiene que tratar de cubrir esas necesidades con el monto mínimo para que también el beneficiario no se vea perjudicado, tratando de no perjudicar también las posibilidades económicas que tenga el obligado. Y tiene que ser un parámetro. En Costa Rica no tenemos, como en otros países, un barómetro que establece pensiones de acuerdo a ciertos rangos, a ciertos montos y a ciertas profesiones. Aquí es una valoración del juez entre las posibilidades que tiene el obligado y las necesidades que tiene el beneficiario. Y entonces, de acuerdo a esas consideraciones que hace, con la experiencia, con la sala crítica, con la evaluación de las pruebas que hay, determina los montos. En muchas ocasiones lo que sucede, Helen, es que la gente no está bien asesorada, se presentan con personas que no tienen la expertise para presentar o para presentar una exclusión o para presentar alguna gestión ante el juzgado de pensiones alimentarias y claro, topan con que no gestionaron la situación conforme había que gestionarse y el juez tiene que resolver de acuerdo también a lo que se está pretendiendo y si lo que se pretende no se demostró, pues entonces las condiciones se mantienen. Entonces la recomendación es que siempre traten de buscar la asesoría respectiva. Si no pueden contratar una abogada, pues entonces hay consultorios jurídicos, hay defensorías sociales, pero lo que se les pide es que se asesoren para que cuando van a accionar, cuando van a gestionar, efectivamente esta gestión sea lo mejor posible para obtener un buen resultado. Sí, Helen, perdón que la interrumpa, nada más yo quería agregar eso, que es un tema muy importante. Cuando la gente llega y dice que es que llegaron y apelaron, ¿verdad? Y usan términos y dicen que no y fracasan en los procesos, la gran mayoría de las personas asisten solas a realizar estos procesos de pensiones alimentarias porque se les permite, no es obligatorio que vayan con abogado. Entonces, es altísima la probabilidad de que no sepan cómo se lleva el proceso, de que no sepan qué es lo que tienen que presentar, y no es que la persona juzgadora no supo, ¿verdad?, ayudarles, sino que no se supo presentar el proceso y no sabían qué era lo que tenían que hacer, y por eso es que se dan muchísimas decepciones de este tipo. Quiero que usted nos explique más o menos en Costa Rica cuál es la pensión, ahí don Rafa más o menos lo mencionaba, bien básica, y cómo se determina de acuerdo al salario qué monto es el que se da de pensión, porque obviamente el que va a pagar la pensión tiene que decir, dentro de mis gastos yo tengo que pagar casa, luz, agua, teléfono y todo lo demás, y esta cantidad X es lo que va para pensión de mi hijo, tomando en cuenta que la otra parte también debe aportar. Sí, Helen, esa es una pregunta típica de consulta, ¿verdad? Y la gente siempre quiere saber, yo gano tanto, ¿cuánto me toca pagar de pensión? Pero eso no existe. Acá en Costa Rica eso no existe y usted puede ver de un obligado o una obligada a otra un cambio total entre un monto y otro. ¿Por qué? Porque cada caso en específico se estudia. No es lo mismo una persona obligada alimentaria que gane un salario mínimo que una persona que gane un salario muy alto. No es lo mismo que la persona beneficiaria sea una persona saludable, ¿verdad?, dentro de todo lo que cabe, a que tenga alguna necesidad o alguna enfermedad especial que requiera atenciones especiales. No es lo mismo cuando la persona que ostenta la guarda de la persona beneficiaria también trabaja y también tiene un aporte, o la persona no trabaja o tiene algún ingreso menor. O sea, cada caso en específico es muy diferente. Entonces, en Costa Rica no existe una pensión mínima. Usted podrá ver incluso pensiones alimentarias de 30,000, 40,000 colones, ¿verdad? Porque tampoco es lo mismo un obligado alimentario que tiene 1 o 2 hijos a uno que tenga 3, 4 o 5 hijos con el mismo salario. Entonces, todo eso se pondera y de ahí se fija la pensión alimentaria, porque además tiene que tomarse en cuenta que la persona obligada tiene que cubrir sus propias necesidades, pero no existe una pensión ni máxima ni mínima que se haya establecido. Don Rafa, vea, nos pregunta la señora lo siguiente y quiero que usted nos conteste, porque me parece interesante el caso de ella. ¿Qué pasa si el hijo subsistía con la pensión alimentaria? El padre duró varios meses sin pagar un centavo, el hijo no pudo volver a estudiar por falta de dinero y por eso el padre se valió para solicitar que le quitaran la pensión, porque el hijo no estaba estudiando. Pero gracias a él no se pudo continuar con los estudios y escasamente subsistimos.
una gran irresponsabilidad del padre y del juzgado que amparó a esta persona. Ok, Helen, en este caso en particular creo que la situación era de una persona mayor de edad que tenía el beneficio alimentario porque después de los 18 años continuó estudiando. Entonces, el requisito que la ley establece precisamente para que subsista ese derecho a pensión es ese, o sea, que la persona se mantenga estudiando en un estudio de educación formal, o sea, terminando su bachillerato, una carrera universitaria, y no solamente la ley dice de que la persona demuestre que está estudiando, sino que la ley dice que la persona sea un buen estudiante, o sea, el que se matriculó y perdió las materias, perdió sus cursos porque no fue un buen estudiante, puede perder ese derecho alimentario si se demuestra ante el juez esta situación. Entonces aquí no es una situación de que la jueza hizo lo que no debió hacer, sino de que efectivamente el obligado alimentario demostró que su hijo mayor de edad no estaba estudiando y que como tal le asistía el derecho de que se le excluyera de ese pago de pensión alimentaria. Entonces, es una de las posibilidades que da la ley. ¿Qué es lo que se recomienda entonces? Bueno, si son mayores de edad, están estudiando, manténganse en sus estudios para que mantengan ese derecho alimentario que la ley les está otorgando. Pero no es una cuestión de que el juez quita porque quiere, sino de que el juez valora cuáles son los requisitos, si se cumplen esos requisitos, y si no se cumplen, pues entonces se resuelve lo que en derecho corresponde. Bueno, nos vamos a ir a la primera pausa comercial y ya casi regresamos. Muchísimas gracias a toda esa gente linda que nos está escribiendo por acá, don Fran Torres, a Paniagua, don Víctor allá, don Víctor siempre, gracias por saludarnos y por supuesto a todos los abogados que esta noche también están con nosotros. Don Rafa, usted quería aclarar un aspecto. Sí, Helen, en la consultita que nos hizo la oyente, indicó de que también el problema que se dio fue que el obligado dejó de pagar la pensión y eso hizo que el muchachito o la muchachita no pudiera seguir estudiando. Bueno, aquí la señora tenía la posibilidad de interponer y de firmar los apremios para que esta persona se viera obligada a pagar y que efectivamente no afectara al estudiante. Desafortunadamente, con probabilidad no se dio esa situación y esto, como bien dice la señora, fue aprovechado por el obligado para decir que el muchacho no estudiaba y que como tal se le exonerara de ese monto. Pero si tiene las posibilidades, está dentro del rango de 18 a 25 años y puede estudiar y demostrar que estudia, puede volver a gestionar esa pensión alimentaria también. Natalia. Sí, respecto de ese mismo tema, bueno, me parece que ya quedó aclarado. No sé si podemos retomar un poquito el asunto de el salario escolar, porque estuvimos ahondando un poco en el aguinaldo, pero dejamos a un lado el tema del salario escolar. Yo personalmente tengo el criterio, pues recientemente poniéndome a pensar un poco sobre la situación del COVID-19, que la situación del salario escolar sí es diferente a la del aguinaldo. El aguinaldo está fijado por ley. El salario escolar o gastos de entrada a clases en realidad son un gasto extraordinario que se definen en el Código de Niñez y Adolescencia y por una circular del Consejo Superior del Poder Judicial en el 2001 fue que se indicó que se siguiera, para mayor facilidad, se siguiera definiendo en las sentencias de una vez el salario escolar para que las personas no tuvieran que estarlo cobrando cada año como un gasto extraordinario, pero no deja de ser un gasto extraordinario y así está establecido. El Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación como que aún no publican muy bien si el año que entra serán clases virtuales o serán clases presenciales, pero todo indica que las clases van a ser virtuales. Y esto implicaría pues que los gastos no sean los mismos, ¿verdad? No es lo mismo en uniformes, en útiles escolares, en pago de inicio con bucetas. Entonces, yo sí soy del criterio que se podría gestionar en cada expediente en específico, tendría que gestionarlo la persona, el hecho de que le suspendan o le rebajen el salario escolar o los gastos de entrada a clases. Eso sí, tendríamos que esperar a que ya haya un comunicado oficial que nos indique que las clases van a ser de manera virtual, pero sí soy del criterio que cabría perfectamente la posibilidad de solicitarlo
y que se postergue para que sea cobrado en el momento en que inicien las clases presenciales, porque si no, cuando de verdad vayan a iniciar, se va a haber pagado en enero y se va a tener que comprar uniformes y útiles en un momento que es distinto del usual. Saludos a don Evisir. Don Rafa, por aquí nos pregunta doña Shirley, dice, he conocido casos donde los hijos lamentablemente mayores de edad no estudian, simplemente se matriculan, aportan esa constancia de matrícula al juzgado y no van a clases todo el año. Lamentablemente los jueces aceptan esto y no piden que sea obligatorio llevar algunos comprobantes del rendimiento académico, y hay mucha gente que está pagando pensión de personas que no están estudiando. Helen, mire, el problema se da porque efectivamente la gente no se asesora. Ya dijimos que efectivamente no solamente hay que demostrar que efectivamente la persona se matriculó y que está llevando una carrera de carácter universitaria, educación formal, sino que también tiene que comprobarse de que la persona es un buen estudiante. Lógico es que si la persona está empezando un curso universitario, está empezando su 10º año de bachillerato, no van a haber notas en ese momento para que sean ponderadas por el juzgador, pero sí la sentencia establece de que esta persona está obligada a presentar sus registros educativos o sus registros de notas para demostrarse de que efectivamente es un buen estudiante. Si no lo hace, el obligado puede presentar una gestión para que se le exonere del pago de esta obligación, pidiendo de que se le obligue al obligado, al beneficiario, a presentar sus registros de notas para verificar efectivamente no solamente de que se matriculó, sino de que cursó, de que hizo los exámenes y de que tiene un nivel académico deseable, en este caso en particular. Pero si el obligado no gestiona, no pide, pues de ahí el juez lo que le queda es lo que en un principio determinó. Por eso existe la posibilidad de que estas pensiones alimentarias que se ponen de esta manera puedan ser variadas con las gestiones que se hacen de exoneración o de demostración de que efectivamente se da o no se da. Nos sucede igual, Helen, cuando la persona pasa de ser menor de edad a ser mayor de edad. El despacho judicial a veces no excluye de manera directa porque ya la persona pasó a ser mayor de edad. Tiene que meterse el proceso de exclusión de beneficiario para demostrar con la simple gestión del registro civil de que ya es una persona mayor de edad y de que ya la persona no está obligada. Aquí es el beneficiario el que tiene que decir, mire, sí, ya yo soy mayor de edad, pero estoy estudiando y entonces la ley todavía permite que a mí se me siga generando esta pensión alimentaria. Entonces, a veces lo que falta es que la gente se asesore con los diferentes medios que hay. Es mejor asesorarse con un abogado, pero si no tiene medios, pues buscar también los abogados de asistencia social. Natalia, ¿este año será que los patronos irán a pagar el mismo monto de aguinaldo? Porque tomemos en cuenta que hay personas que tuvieron una reducción de su salario y hay personas que les están pagando el 50%, y recordemos que el aguinaldo se toma basado en la sumatoria de todos los salarios y se divide. ¿Qué va a pasar este año en particular con ese aspecto? Sí, amor, lo que es laboral, el aguinaldo se calcula con las cuotas que se han recibido durante el año, ¿verdad? Entonces el aguinaldo sí se ve afectado directamente en el tema laboral, ¿verdad? Pero en el tema de la pensión, como ya lo dijimos, por ley es una cuota igual. Entonces, hay ahí una diferencia entre el cambio que va a haber la persona trabajadora en el aguinaldo que va a recibir y en el que tiene que pagar. Pero volvemos a lo mismo, incluso en pensiones alimentarias, las personas independientes, los trabajadores informales que nunca han recibido un aguinaldo lo han tenido que pagar siempre en la pensión alimentaria. Y eso nunca se ha contemplado, ¿verdad? Porque está por ley fijada una cuota igual aunque no lo reciban. Y este año, además de afectar a esos sectores laborales, va a afectar al sector asalariado que vio reducido también su aguinaldo y va a tener que pagar una cuota igual. Bueno, y es que ¿de dónde van a sacar
la plata, ¿verdad? Ese es el asunto. Si tengo un 50% de aguinaldo y eso no me alcanza para pagar la pensión que tengo que pagar de aguinaldo, ¿qué va a hacer toda esa gente? Nos vamos a ir a la otra pausa comercial y ya casi regresamos. Bueno, muchísimas gracias por continuar en nuestro programa. Gracias a la gente que está en grupos también haciendo preguntas. Don Rafa, nos pregunta una persona en particular ese detalle que está relacionado con él no es precisamente el papá de este niño, pero sí es una persona que es responsable de pagar la pensión. ¿Será igual entre esposos, entre abuelito hacia nieto, etcétera? Porque de esposa al revés hacia esposo, ¿cómo va a pasar en ese caso? Porque aquí hay una afectación general para toda la población. Sí, Helen, bueno, aquí los obligados alimentarios pueden ser de diferente índole, o sea, va a haber, y el beneficiario también, la pensión normal es de padres a hijos, ¿verdad? O inclusive de madres a hijos. Nosotros hablamos del padre, pero tenemos muchas madres también obligadas a pagar la pensión alimentaria porque no tienen la guardacrianza de sus hijos o porque sus hijos le impusieron la pensión porque no obtenían ese auxilio económico que se requería para subsistir. Tenemos también las pensiones de los hijos hacia de los padres hacia sus hijos. El padre que pide o la madre que pide el beneficio de sus hijos porque no tienen cómo subsistir. Aquí, para variar el monto de la pensión, Helen, cualquiera de los obligados puede hacerlo cuando hayan variado esas condiciones. Las condiciones por las cuales se impuso la pensión para el obligado, con independencia de quién sea el obligado, y las condiciones que también pueden variar para la persona que está siendo beneficiaria, porque si se demuestra de que efectivamente la condición del beneficiario también varió, que no es la misma, que ya tiene cómo subsistir, puede ser considerado por un juez de familia para disminuir o inclusive para exonerar del pago de esa pensión. Entonces aquí son diferentes las condiciones que podemos tener, pero sí que todos los obligados sepan que si esas condiciones varían y tienen una imposibilidad de pago que pueden demostrar, tienen que gestionar. Hay que gestionarlo de la manera correcta ante el juez de pensiones alimentarias con la asesoría que corresponda. Bueno, un saludito ahí a nuestro colega, compañero Opo Marín, quien también tiene, por supuesto, un programa en nuestra emisora de radio. Un abrazo, Opo, gracias como siempre, y usted sabe que siempre estamos mandándole muchos abrazos, muchos besos y apoyando ese lindo programa que usted tiene. Natalia, quiero que usted me conteste dos dudas aquí, que la gente ya se me está alborotando mucho con esto de las redes sociales. Me pregunta un señor, al tío de él lo operaron, él más bien da pensión a un hijo nada más porque los demás ya están grandes y ahora él ya está cercano a ser adulto mayor, le falta nada más un año y en este momento lo operaron y quedó casi ciego. Tiene 3 hijos, 2 son legítimos de él y uno podemos decir que es casi, no es hijo, pero está reconocido. Puede pedirle pensión a los 3 en este caso porque los 3 tienen su apellido, 2 son de él y la otra es reconocida, no es hija, digamos, de sangre, pero sí tiene sus apellidos. Uh-huh. Bueno, si él es el que paga pensión, ¿verdad? Por aspectos de salud, la pensión sí puede suspenderse o se puede exonerar si la persona no tiene posibilidad de pagarla, ¿verdad? Y es una de las causas de exoneración que sí se contemplan. Y por temas de salud, una persona cuando está pues internada o ha sufrido algún problema grave de salud, definitivamente está imposibilitado para trabajar y para pagar la pensión. En cuanto a que si él puede solicitar la pensión a los hijos, sí, es totalmente viable, ¿verdad? Siempre y cuando él haya atendido esa obligación alimentaria cuando debió hacerlo con ellos, porque si no, no tiene derecho de solicitarla. Ahora, con el tema de que sean hijos o no sean hijos, si el tercer hijo está reconocido ante la ley es hijo, ¿verdad? Es una práctica, pues, no muy buena, que se reconocen hijos que no son biológicos, pero si el hijo tiene el apellido de él, entonces cabe la posibilidad de que él solicite pensión alimentaria y máxime si él veló por sus necesidades cuando debía hacerlo durante la minoridad de esa persona.
Hablemos un poquito de las exoneraciones. ¿Quiénes pueden exonerarse? Ok, como nos mencionaba ya don Rafa, pues hay muchos tipos de obligados y de personas beneficiarias. Hay pensiones alimentarias entre cónyuges, entre excónyuges, entre exconvivientes, entre convivientes, entre abuelos y nietos, ¿verdad? Entonces, hay diferentes causales que hacen que se pueda exonerar una pensión alimentaria. La más común cuando hablamos de padres o madres que pagan pensión a los hijos, pues únicamente se puede exonerar durante la mayoría, cuando no están estudiando, cuando no tienen una carga académica razonable y cuando no tienen buenas notas, que son los 3 requisitos que la ley pone para que puedan seguir recibiendo pensión hasta los 25 años. En el caso de los cónyuges o de los excónyuges, se pierde la pensión o se pierde el derecho de recibir pensión alimentaria cuando la persona contrae nuevas nupcias o cuando contrae una nueva unión de hecho, ¿verdad? Con otra persona. Eso da pie a que pierda el derecho de pensión alimentaria. También cuando hablamos de temas de divorcio o personas que están aún casadas y tienen pensión alimentaria, la causal de infidelidad es una causal también de pérdida del derecho de recibir pensión alimentaria. En caso de personas ya mayores que piden pensión a sus hijos, el hecho de no haber cumplido con su obligación alimentaria en el momento en que estos lo necesitaban y legalmente debía cumplirla, hace que no tengan derecho de recibir pensión alimentaria, son indignos de recibirla. Y también cuando una persona deja de necesitarlos, en realidad el Código de Familia, si no me equivoco, establece 7 causales de exoneración, pero esas son como las más conocidas, las más utilizadas. Ok, don Rafa, en un minuto me preguntan si el beneficiario es mayor de edad, pero padece algún tipo de discapacidad, como por ejemplo sordomudo, ¿se le paga hasta los 25 años o no la pensión? Natalia, usted, porque yo no soy el especialista en ese campo. Sí, cuando hay situaciones especiales de salud, normalmente las pensiones alimentarias son hasta más allá de los 25 años, pero hay situaciones de discapacidad que no hacen que la persona no pueda trabajar o que no pueda desarrollarse, ¿verdad? Pero cuando hay una incapacidad, pues que no le permite a la persona subsistir por sí misma, la pensión no se elimina con los 25 años. Don Rafa, tal vez un último consejo, muy minutito para la gente que ha estado conectado con nosotros esta noche. Sí, gracias, Helen. Efectivamente, Helen, aquí lo importante en estas épocas difíciles, en este año, que ha sido un año muy difícil económico, inclusive que ha golpeado no solamente a los beneficiarios, sino a los obligados, es que las partes que tenían algún conflicto busquen, en este caso, solucionarlo de manera conciliada para evitar precisamente que se tenga que judicializar un proceso que probablemente no va a ser resuelto en el momento en que se requiere, pero que con un acuerdo conciliatorio al menos algo va a solucionarse de esos problemas que hay, y sobre todo que se asesoren con las personas que conocen, con los especialistas. Erika. Natalia. Perdón, Natalia. No, muchas gracias por la invitación y de igual manera, ¿verdad? O sea, no es lo mismo este tipo de procesos sin asesoría y ojalá la busquen para llevarlos a cabo. Solamente para terminar, ¿a qué número la pueden ubicar, Natalia? Ajá, en el caso 8818-7814. Y, ok, perfecto. ¿Usted está en San José? En Heredia, la oficina está en Heredia Centro. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Natalia, por haber estado esta noche con nosotros. Gracias a ustedes. Licenciado, muy amable. Gracias, como siempre, por compartir estos espacios con nosotros. Muchas gracias, Helen. A Natalia la encuentran con su nombre, Natalia Calderón, en el Facebook y en redes sociales.